Bueno, yo me llamo Enrique Morales, soy nefrólogo del Hospital 12 de Octubre, de la mejor zona de Madrid. Es broma, claro. Realmente es de las zonas más pobres que hay en Madrid, la zona sur. El hospital aproximadamente ahora tiene una población de unos 400.000, más o menos, para que os hagáis una idea. Y bueno, me quito la chaqueta, es que hace un calor, sí. Me permitís. Y bueno, es un hospital pues, que tiene un estilo distinto. Como veis, es un hospital muy bonito, muy bien, así con mucho simbolismo. Como le decía Carmen, si hubiéramos sacado esas bebidas a la calle, probablemente los gitanos ya se hubieran llevado y cuando fuéramos a tomar algo ya no habría nada. Bueno, en principio quería agradecer a Mireia y a la asociación que me permitáis estar aquí con vosotros durante un rato y compartir algo que a mí me parece muy apasionante. Yo creo que os está escuchando y ahora lo hablaremos, pero es que hay cosas que nosotros no sabíamos. Por eso las demoras de tiempo y por eso esas cosas, ¿no? Entonces, por un lado agradecer a la asociación y agradecer a Carmen pues su invitación. La verdad es que hemos coincidido en algunas cosas y yo creo que os pasa humanamente, ya fuera de lo profesional, que hay gente con la que sintonizas bien. Entonces yo creo que es el caso y cuando hemos coincidido lo hemos pasado bien y además cuando das la posibilidad de que con alguien puedas entenderte, pues mejor que mejor, ¿no? Podéis parar cuando queráis. Yo tengo dos capacidades. Una, que puedo hablar mucho. Y segunda, que si no me entendéis, me decís. No entiendo ni papa. Porque yo vi la charla de Carmen y quería intentar no repetirme en cosas que ya sabéis perfectamente. Como os decía, cuando uno ha vivido un caso de estos, no se le olvida para la vida, como médicos, porque es muy impactante. Cuando nosotros los médicos decimos este caso es muy interesante, es que es desgraciadamente malo para el paciente, porque es un caso en el que es un reto, ¿no? para el profesional. Y yo creo que eso es lo que hace que en ocasiones pues haya estos problemas de diagnóstico o de dificultad. Bueno, yo voy a intentar hablar más de lo que yo he aprendido en estos años. Porque he de decir, que como antes muy bien decía Carmen, esto es una enfermedad que los adultos considerábamos que le pasaba a los niños y nosotros ni siquiera veíamos. ¿Me oís bien, no? Sí. Entonces... ¿Hay micrófono? No, por mí no. Si me oís bien... Sí. No hay problema. Vale. Porque tengo así bozarrón, pues... Entonces, claro, teníamos un caso, como decíamos antes, por 1 o 2 casos por millón de habitantes. Entonces, pues el problema que pasaba era que cuando veíamos un caso, y encima siendo un hospital grande, pues se nos pasaba por delante y no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Esto es lo que os ha explicado Carmen, que yo no me voy a entretener en esto porque ya lo habéis oído miles de veces. Mi parte de la charla es que probablemente salgáis con bastante más dudas de las que tenéis. Lo siento. Porque es lo que está pasando en esta entidad, que está cambiando tanto en tan poco tiempo, que ahora, por ejemplo, nos estamos planteando, en algunos foros que estamos trabajando, cambiar la nomenclatura. Y a lo mejor deja de llamarse atípico. No lo digo por la asociación. Convertirla. Lo bueno de estas cosas es que hay que convertirlo en esa situación. Pero es así. Hay un artículo muy interesante que salió hace un par de años, que a mí fue de los que más me abrió, que parece una revista la más importante que tenemos los médicos, y que hablaba de eso, de justo romper todos los tópicos que tenemos con respecto al hemolítico urémico, porque está cambiando todo. Lo que parecía ahora, os voy a mostrar, lo que parecía que solo ocurría en niños, puede ocurrir en gente de 80 años. Y tú dices, ¿cómo voy a pensar en alguien de 80 años que le pueda pasar esto? Pues también parece. Lo siento por la gente que tiene más años, porque esto es algo que nos puede ocurrir durante toda la vida. Mirad, esto no os voy a entretener mucho con cifras, pero es para que veáis que es una enfermedad
que llevamos poco tiempo aprendiendo de ella. Fijaros que en el 1924, veis allí al fondo del todo, 1924 es nada. Empezó ahí un caso de la primera descripción de la microangiopatía trombótica. Es decir, que había una entidad que alguien describe y que empiezan a aparecer trombos y que afecta a alguien. Y describen ese primer caso. Pero desde el 24, fijaros, tienes que irte 30 años después. O sea, realmente estamos hablando del 50 o del año 60. Hace nada. Otras enfermedades las conocemos de hace cientos de años. Y esta empieza a tener más importancia desde el año 55, 60. Pero además, los primeros casos, como os voy a poner ahora, eran casos que no se tenía ni idea. Así de claro. Los médicos no teníamos ni idea de lo que ocurría, ni de por qué se producía, ni cómo diagnosticarlo, ni cómo tratarlo. Y eso lo hemos tenido que aprender en muy poco tiempo y por eso ocurren todas esas cosas. Sin embargo, fijaros, eso es hasta el año 66-67. Esos años son buenos. No, ¿por qué no? Y a partir de ahí, fijaros el aluvión de descubrimientos que empiezan a aparecer. O sea, hasta el año 66-67, 2 o 3 cosas. Y fijaros, desde el 67 hasta el año 2015 o 2016, que estamos ahora, fijaros todo lo que se empieza a aprender con respecto a esta entidad. Eso es fundamental, porque ha habido una avalancha de conocimiento, entonces hay que asimilar todo esto, porque han empezado a aparecer muchos más casos, muchas más situaciones y en casos distintos, no solo como el que antes comentaba Carmen, que está aquí, el de la toxina, que era por la diarrea, que era el cuadro típico, el cuadro que apareció en Alemania, que nos echaba la culpa a los españoles, ¿no? Por los pepinos famosos, ¿no? Bueno, pues esto es así y entonces empiezan a aparecer otras cosas distintas. Fijaros, este es el primer caso que yo vi, esto fue, no que lo viera yo, en el año 80, pues hace 40 y tantos años, y lo traigo siempre porque es muy curioso cómo se entendía en el año 80 esta enfermedad. Este era un caso de un niño que se va a un campamento, vuelve de un campamento con un cuadro de una diarrea y desarrolla un hemolítico urémico, que no sabían muy bien lo que era. Lo que veían era que en la fisiopatología, es decir, cuando intenta uno descubrir por qué fue aquello, fijaros lo que dicen es, bueno, pues sería porque había trombos, formaba trombos, pero no se tenía mucha más idea. Había casos, recogieron casos de niños y de recién nacidos, y fijaros el tratamiento, o no hacían nada, o heparina. Porque pensaban que el problema era que se formaban trombos. Por eso se llamaba microangiopatía trombótica. Y los niños, pues, acababan en diálisis o se morían. Era así la entidad. O sea, eso ha sido hasta no hace muchos años. Era una entidad que nosotros vivíamos como nefrólogos, en los que pasaba esto. Lo siento por estar en inglés, pero bueno, yo os las explico. Lo que venía era a decir que era una enfermedad que tenía un pronóstico muy malo, desde el punto de vista vital, es decir, se morían los pacientes, se morían antes o acababan en diálisis. Fijaros la opción que nosotros estábamos dando a pacientes que padecían un hemolítico urémico. Podíamos intentar, hasta a esos años, hacer algo más. Bueno, pues solo hasta que alguien descubrió la plasmaféresis. Fijaros, estamos hablando también de estudios hechos en revistas importantes, no mucho más allá. Estamos hablando, a lo mejor, de los años 80 y tantos, en el que la plasmaféresis fue lo que permitió dos cosas: que la gente viviera, una, fundamental, y dos, que algunos de ellos pudieran recuperarlos a esa situación. Pero había gente que quedaba con la enfermedad renal definitiva, quedaban en diálisis. La plasmaféresis es muy buena, es una buena opción de tratamiento, pero lo que hace es que todo lo hematológico, lo que antes hemos hablado, la anemia, las plaquetas bajas, eso lo recupera la plasmaféresis, pero no el riñón. Y ese ha sido el gran problema que hemos tenido durante todos estos años
hasta el fármaco que antes y que luego comentaremos. Es decir, con la plasmaféresis nosotros la hacíamos en pacientes que venían a nuestro hospital. Nuestro hospital era un hospital de referencia para plasmaféresis. De Ciudad Real nos enviaban pacientes al 12 de octubre. De Leganés, de Ochoa, Getafe. Y los pacientes iban allí para recibir esta técnica. Y en algunos casos salían recuperaban, pero muchos de ellos podían recuperar la anemia y las plaquetas, pero no el riñón. Y quedaban con insuficiencia renal dependiente de diálisis. Es decir, con la plasmaféresis conseguimos que no se muriera la gente, pero no la recuperación total. Es así, muchos probablemente o gente haya vivido esa situación. Os voy a poner casos, como a mí me gusta mucho, yo soy clínico, entonces yo siempre os pongo casos que pueden representar o no. Estos son casos reales, pacientes que he tenido. Este es un caso para que veáis la época pre-tratamiento, es decir, este fármaco que apareció, que me parece uno de los fármacos más milagrosos, y esto era con plasmaféresis. Era un hombre de 53 años sin ningún antecedente. En otro hospital llega porque se encuentra, pues eso, cansado, antes lo han comentado, ¿no? Así como muy tirado, que se dice, ¿no? Y entonces el hombre no tenía nada, ni tenía diarrea, ni tenía nada. Fijaros la tensión que tenía. Eso es un signo muy típico del hemolítico urémico o de las microangiopatías. Tener la tensión alta. Incluso en algunas ocasiones sirve para hacer lo que se llama un diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial es para distinguirlo una de otras. Porque veremos luego que es complicado. Bueno, tensión muy alta, no tiene nada, y fijaros, creatinina, que lo normal es 1,2, tenía 13. Y plaquetas bajas, todo lo que hacía era que estuviera diciendo que esto era un hemolítico urémico. Se traslada a nuestro centro para plasmaféresis. Y bueno, pues estos son los análisis. Los análisis veis que tiene la creatinina alta, la LDH. Estos son los signos típicos que uno encuentra en una analítica. Paréntesis. Esto lo tienen que saber todos los médicos. Respondo a la pregunta de ¿por qué un médico, ahora desde hace tiempo estamos haciendo, los que nos dedicamos un poco más a esto, hacer esa formación en el resto de España? Si yo tuviera un caso de estos y no lo conozco o no tengo ni idea, rápidamente lo mando a un hospital de referencia. Es lo que debería hacer. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos ha pasado y nos pasa ahora. Yo doy charlas a los residentes también que se están formando, porque estos cuadros que parecen tan sencillos de ver, luego la gente no los ve o son más complicados. Esto es porque aparece así en la urgencia, pero hay gente que puede aparecerle esto, como veremos, después de un parto. Y después de un parto nadie piensa en qué es esto, sino que piensan, bueno, pues será que ha tenido un problema en el útero, la placenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Formación, y hay que formarse en esto, igual que nos hemos formado nosotros. Yo, para mí, el complemento, cuando ahora os lo cuento, sabía que existía, pero no que pasaba todo esto. ¿Vale? El fondo de ojo, fundamental. Y esto es lo que ocurre, que antes os han comentado, fijaros, esto es la arteria normal y la arteria de alguien que tiene un hemolítico urémico. Se tapa, hace lo que se llaman capas de cebolla. Alguien ha cogido una cebolla, ¿no? ¿Alguna vez? Obvio. Es para pillar a los hombres que no lo cogen. Bueno, pues empieza a hacer capas de cebolla hasta que hace un trombo final en el vaso. Y eso lo hace, como antes se comentaba Carmen, el sitio donde hay más vasos, uno de los que hay más vasos, es en el riñón. También ocurre en otros sitios, coronarias, etcétera, etcétera. Cada vez hay más casos de patología cardíaca asociado al hemolítico urémico. Y se ocurre eso y por eso hace la insuficiencia renal. No le llega sangre al resto del riñón. Vale, este señor se le hizo plasmaféresis, 10, 14, 18 sesiones. Se han vivido casos de todos los tipos, es decir, mejoró lo que os decía, lo hematológico, se le quitó la trombopenia y la anemia. Pero se quedó dependiente de diálisis. Os suena, ¿no? Que es un caso no muy distinto al que... Vale, eso es... Este señor está ahora todavía. Y la pregunta es... Parecen obvias, pero no lo son. ¿Se puede trasplantar? ¿Vosotros qué creéis?
Poder se puede, pero afectaría igual, ¿no? Si sois ahora médicos, ¿qué hacemos? Con los doy, claro. Que lo lleven a otro centro. Llévatelo. Bueno, pues esto es una pregunta que en muchos centros se han hecho. Y mucha gente lo que hacía era, por miedo o porque iba a volver a aparecer el cuadro, no los trasplantaban. Hoy día sí, no hay problema. En principio hay que hacer un estudio genético, que luego comentaremos, pero es importante. Esto os lo traigo porque hay gente, esto es un estudio hecho por los americanos. Y entonces, una de las cosas que hacen es, que lo hacen bastante bien, es que registran a toda la gente. Entonces lo que ven es que los pacientes que están en diálisis frente a los que se trasplantan, que tienen un hemolítico urémico, viven menos. Es decir, que hay que trasplantar a los pacientes que tienen un hemolítico urémico. No se puede decir que por tener un hemolítico urémico uno no se puede trasplantar, porque tiene más riesgo de que reaparezca la enfermedad. Eso es así. Y ahora lo veremos que hay tenéis o tienen, la gente que tiene un hemolítico urémico tiene una matrícula determinada. Según esa matrícula va a tener más posibilidad de que reaparezca la enfermedad, que haga brotes o que aparezca en el trasplante. Eso se llama, ahora os lo comentaré, fenotipo-genotipo. ¿Vale? Pero importante, primer mensaje, entrar en lista de espera aquel que precise la diálisis y la posibilidad de trasplante. Estudio previo, estudio genético, para ver si hay algún factor genético alterado, y se puede hacer trasplante de vivo o de cadáver. De vivo habría que estudiarlo, bueno, es que serían muchos temas, pero bueno, de vivo habría que estudiarlo exactamente igual y ver si hay alguna mutación en alguien de la familia. Si la hay, se descarta. Si no la hay, se puede hacer trasplante de vivo también en alguien con hemolítico urémico. Esto es un poco, que no quiero que... es más o menos el esquema de pensamiento que tenemos los médicos frente a alguien que se vaya a trasplantar. Si tiene una mutación determinada, lo que al final acaba es haciéndole el trasplante, ¿lo veis? Hoy día tenemos, por ejemplo, yo hay un caso que presento siempre en todos los foros, que es una paciente que se trasplantó 3 veces con un hemolítico urémico, y en el último ya recibió eculizumab, el fármaco este milagroso. Con eso ha permitido que ahora le funcione el riñón y permitirle salir de diálisis. Ha estado 2 veces, ella hizo un cuadro de un hemolítico urémico postparto, que veremos que no es bastante más frecuente de lo que a veces podemos pensar, y luego 2 riñones los perdió por recidiva del hemolítico urémico, por aparición del hemolítico urémico. Y ahora, gracias a esto, a este fármaco, utilizamos la profilaxis. Profilaxis quiere decir que el día 0, el día que la llamamos por teléfono para que vaya al hospital y se trasplante, se le pone el fármaco y ya está con el fármaco y está actualmente perfecta. O sea que es una opción. Bueno, pero lo que hemos aprendido es esto. O por lo menos yo creo que resume lo que yo creo que es así. Hemos aprendido que ha habido un cambio de presentación clínica. No es igual ahora que lo que era antes. No es igual un niño que un adulto. Cada vez hay más adultos. Cada vez hay más adultos. Hay factores desencadenantes. Claro, uno piensa, como esto es genético, un día hace ¡pop! Y aparece. No. Necesitamos a veces estímulos muy fuertes. Y ahora lo veremos. No todos tienen encima, para complicarlo más. Ella nos ha dicho, tienes anemia, trombopenia, LDH alta, tal. Pues vas y das con casos de gente que no tiene trombopenia. Ya no es un hemolítico urémico. Pues sí, también ves. Veremos que hay porcentajes de pacientes que no cumplen todos los criterios. Eso es la medicina. La medicina es muy atractiva, muy apasionante. Como hagamos una medicina como un funcionario, cataplón. Es decir, que hay que entrever que hay cosas que nos pueden dejar ver que eso también es un cuadro de hemolítico urémico. El papel del complemento, esto ha sido fundamental. El complemento, cuando lo estudiamos, cuando hicimos la carrera de medicina, dijimos, ¿qué? Con perdón, ahora que está dormido el niño y el otro está de coñazo. Pero hemos visto o hemos descubierto la importancia de ese papel y la aparición de los tratamientos. Fijaros, esto es una búsqueda de citas acerca de cosas publicadas en la literatura médica. Fijaros lo que pasaba en los años 90 con respecto a este cuadro.
se descubre que Ulizumab, aparece no sé qué, ¡pum! ¿Es que aquí no era importante? Sí, igual, pero probablemente también es verdad que a raíz de este fármaco, la industria, etcétera, etcétera, se ha multiplicado el número de publicaciones de esto y del interés. Esto también es bueno como asociación, es decir, mucha más gente va a tener acceso a mucha más información y a tener muchos más detalles de esto. Esto lo traigo porque yo les tengo mucha... A los franceses son muy buena gente, pero en este caso lo hacen muy bien. Registran sus pacientes. Esto es una cosa que como asociación también tenéis que empujar. Y tiene que haber un registro. No vale que Carmen tenga 2 casos, yo tenga 1, el de allí 3, y nos vamos contando las penas de cómo va cada uno. No, tiene que haber un registro que haya 100 pacientes. Y de ahí vais a aprender vosotros y nosotros. Porque eso va a dar mucha variedad, como pasó aquí. Registro francés, y tú dices, solo pasa en niños. Fijaros, 60% aparecen en adultos. No sé si alguien ve el paciente último por edad. ¿Cuántos ponen ahí? 80 ahí. La edad es lo tercero. ¿Alguien iba a pensar que se puede tener un hemolítico urémico con 85 años? Pero lo hay. Es decir, que tenemos que abrir las miras. Por otro lado, antes se ha comentado, hay porcentajes, no solo es en los niños, aparecen en adultos, no solo en familias, sino que además se necesitan estímulos, el embarazo, enfermedades autoinmunes, una infección, una cirugía. Hay gente que se opera y después de operarse aparece un hemolítico urémico. Un parto. Durante el embarazo se ha visto que parte de esto del complemento se une a la placenta y entonces alguien que tenga una mutación, alguien que tenga una alteración de esos genes del complemento, durante el parto no pasa nada porque se compensa. Hay unos factores de ese complemento que están pegados a la placenta del niño y luchan contra los otros que son anómalos. ¿Vale? Es fácil de entender. Ahí tenemos unos soldaditos que nos defienden de otro. Pero ¿qué pasa cuando uno, en el caso de la mujer, tiene un parto, le quitan la placenta, desaparecen esos soldaditos, y una mínima infección, hemorragia, problema en el posparto, hace que aquello que estaba subyacente aparezca y desarrolla un hemolítico urémico, explota muy bien. Eso es así. Entonces, como veis, en eso hay muchísimas cosas. En infecciones, antes hablaba de una vacuna, efectivamente, hay infecciones que pueden desencadenar. Pero todo esto lo hemos empezado a saber no hace mucho tiempo. Por eso ha pasado todas estas cosas, porque era una enfermedad que pensábamos que solo era genética y que pasaba a una gente determinada. Este esquema a mí me gusta mucho, pero es para mostrarlo. Dependiendo de la carga genética, es decir, si alguien de aquí tiene un factor I alterado y tiene una mutación en ese factor, y esa mutación es muy importante, casi con que se constipe, va a desarrollar una hemolítico urémico. Sin embargo, como decía Carmen, si yo tengo un haplotipo de riesgo, algo muy sutil, pero tengo un embarazo complicado, es decir, necesito un estímulo muy grande para una cosa mínima genética. ¿Entendéis la diferencia? O sea, puedo tener mucha carga genética porque me la han transmitido, la penetrancia que hablábamos, y mínimas cosas, mínimas, una diarrea, etcétera, etcétera, desencadenan el hemolítico urémico. Sin embargo, hay gente que tiene muy poca carga genética y necesita un evento muy grande, una cirugía, una infección, un lupus. Hay gente que tiene un lupus, ¿ves? Yo siempre lo suelto por el seguro que... Y con un lupus desencadena un hemolítico urémico. O sea que todo puede estar en relación. Bueno, esto ya lo ha puesto antes Carmen, pero es para contaros eso, que todo se complica en la vida. Ojalá en la medicina fuera, mira, pasa esto, esto y esto, tú tienes este cuadro. No. Lo que vemos es que cada vez se complica y lo que queríamos que era atípico ya no lo es. Hay gente que toma un fármaco para el trasplante, como yo lo he vivido, y le desencadena el hemolítico urémico. O sea, todo es mucho más complejo de lo que... Lo único que tenemos que hacer es sospechar. Y para eso sí que tienen que hacerlo los médicos. Los médicos tenemos que sospechar que ante cualquier paciente
y tenga rasgos de lo que es un hemolítico urémico, ponga la alerta rápida y diga, esto puede ser este cuadro. Lo que os decía antes, lo ideal es todo lo que ha contado Carmen, pero resulta que la anemia, y si yo ya tengo insuficiencia renal, puede justificar la anemia. Ya sabéis que la insuficiencia renal hace que en el riñón se fabrica una hormona famosa que la utilizan los ciclistas, que se llama eritropoyetina. Por eso los ciclistas se ponen EPO, ¿lo habéis oído? Y corren mucho más, porque fabrican glóbulos rojos. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay? Que si yo tengo insuficiencia renal, pues puedo justificar la anemia y digo, pues la anemia es por la insuficiencia renal, no por el hemolítico urémico. Los esquistocitos, que es lo que decía antes Carmen, de esos matíes que se destruyen, bueno, pues eso tenemos que insistir al hematólogo. Mira por el microscopio, ¿qué? ¿Lo ves? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Y así pueden pasar días. Pero no podemos depender de ello. O la trombopenia, os decía, hasta un 20% de casos de hemolítico urémico no tienen trombopenia. Por lo cual tienes que estar mucho más alerta porque puede que no lo encuentres. Pero puede ser un hemolítico urémico. ¿Vale? Por eso os decía que puede sembrar más dudas o más complejas, porque no siempre es igual. Y luego otra de las cosas que también a mí me gusta, y también he vivido algún caso, es que puede ser una enfermedad por brotes. También estábamos acostumbrados a que esto es, ¡pum!, algo explosivo y ya está. Te lleva a diálisis y desapareció. Pero es que hay enfermos que hacen pequeños brotes a lo largo de la vida. A lo mejor tuvieron un pequeño brote en un momento determinado, que subió la tensión, nadie se dio cuenta, hizo un primer daño, luego volvió a tener una gastroenteritis, hizo un segundo brote, alguien no se dio cuenta, y al final del todo desarrolló un hemolítico urémico. Como veis, claro, decís, ¿y cómo el médico no se dio cuenta? Pues porque es complicado. O sea, no sale de repente, no aparece de repente. Puede aparecer de repente. ¿Con esto qué quiero decir? Por eso os decía que os quería confundir más, porque puede aparecer de repente, pero puede aparecer gradual. Es decir, que alguien tenga una infección respiratoria y hiciera un pequeño brote, pero no suficiente para ni ir a diálisis. O sea, dejo la marca en el riñón y desaparezco. Exacto. Vale. Y luego tienes otro estímulo, y como tú tienes ya una carga genética determinada, la hayan detectado o no, tienes una gastroenteritis y otra pequeña marca. Y ya última marca es que un día, por lo que sea, te has tomado un fármaco, has tenido no sé qué, y vas a la urgencia porque estás hecho polvo y ya no puedes más. Y tú dices, pues tiene un hemolítico urémico, pero es que a lo mejor hace 4 años ya tuvo un primer brote. Vale. O sea que también es distinto en eso, y eso lo vemos en adultos. Este es el complemento, veis que es facilito de aprenderse, ¿eh? Es muy fácil. Pues estos somos así. El complemento, estamos aquí por el complemento, ¿eh? No os olvidéis. Nos abanicamos por el complemento. El ser humano necesitó del complemento para adaptarse en la escala evolutiva de los animales hasta el hombre. Si no hubiéramos tenido el complemento, hubiéramos muerto. Claro, lo que pasa es que el complemento, si no se utiliza bien, pues al final produce eso, enfermedades. Pero fijaros, este complemento ha pegado también un estallido tal que hay un montón de enfermedades que están mediadas por el complemento. Antes lo hemos hablado, un lupus. El Alzheimer. Hay gente con Alzheimer o con Parkinson que puede estar mediado por el complemento. Carmen, ¿quieren que nos quitemos la ropa? Sí. Voy a ello, es que no me hace caso. Y un montón de entidades. Es decir, el complemento está mediado por todo esto. ¿Por qué os pongo esta diapositiva? Para que veáis que cada vez está cobrando muchísima importancia. No solo en el hemolítico urémico, sino en un montón de enfermedades. Y eso se ha empezado a saber cada vez más ahora. Esta ya os la ha puesto Carmen y no os lo voy a enseñar, que ya es. Pero bueno, más o menos lo que venía a deciros también es, ¿qué mutación es la que tengo yo? Pues esto es lo que se está estudiando. Hay un centro, ya lo sabéis, que se manda, que es Santiago Rodríguez de Córdoba, el máximo encargado, se está intentando hacer en otros sitios, y se mandan muestras de sangre en las que se están determinando cuál es el problema o la mutación que yo tengo. Y como antes ha dicho Carmen, se ha detectado hasta el 60%.
hay un 40% que no se tiene identificado. Y luego, por otro lado, están lo que se llaman polimorfismos, ¿no? Hay mutaciones, que es una cosa. O sea, uno puede tener una mutación, es que ese factor, el factor H, no funcione bien. Es una mutación que afecta a ese factor. Puede haber un polimorfismo, que es, no afecta al factor, pero es como lo previo, un pequeño riesgo para que uno de los desarrolle. Hay anticuerpos y lo que antes hablábamos, si no hay esto, muchas veces no se produce. Uno puede tener, a no ser que tenga una mutación muy fuerte y desencadene al final el problema del complemento. Esto es lo que os decía, que es lo que se llama fenotipo-genotipo. ¿Qué quiere decir esas palabrotas? Bueno, lo que quiere decir es que dependiendo de la mutación que yo tenga, yo voy a evolucionar de una forma distinta. O sea, si yo tuviera que elegir una mutación, probablemente elegiría MCP. ¿Por qué? Porque es una mutación mucho más benigna que el resto. Fijaros lo que pasa con el factor H, nos fijamos solo ahí. Por eso digo fenotipo-genotipo. Genotipo es que yo ya tengo una marca dentro, eso es el genotipo. La mutación, factor H, MCP, factor I, eso es lo que está alterado, eso se llama genotipo. Pero ese genotipo traduce el tipo de enfermedad que yo voy a tener. Si yo tengo una mutación de factor H, que es una frecuencia, como veis, 20-30%, la posibilidad de remisión con el plasma, con plasmaféresis, es solo el 60%. La posibilidad que acabe en diálisis es de casi el 80%. Y la posibilidad de que me coloquen un riñón y vuelva a aparecer la enfermedad, un 90%. ¿Lo entendéis? Vale. Eso, si yo me voy a MCP, que es lo que os decía, la posibilidad es menos frecuente, la posibilidad solo es un 20% y la posibilidad de que recurran al trasplante es un 15%. ¿Os dais cuenta de la correlación fenotipo-genotipo? Por eso esto es muy importante tenerlo estructurado y en los registros es gracias a eso, y eso permite saber lo que puede ocurrir con cada uno de vosotros y los riesgos que hay de que pueda aparecer esa enfermedad. Os he dormido como niño, no me extraño. Y entonces, bueno, la pregunta sería, bueno, usted me ha contado, o tú me has contado todo esto, entonces, ¿qué hago? Bueno, después de todo esto, necesito un fármaco que me bloquee. Cuidado, el fármaco no cura. No. Vuestra mutación la tenéis ahí. Lo ideal de esto sería poder genéticamente cambiar eso y daros un factor H, un factor I o lo que sea normal. Lo tenéis ahí. Lo que hace el fármaco es evitar lo que hace el complemento. Bloqueamos a C5. La pregunta es, ¿qué pasa de C5 para arriba? Eso no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que si yo bloqueo aquí, por lo menos no mato las células y no acabo en diálisis. O el mayor porcentaje no acaba en diálisis. Pero queda mucho por aprender en ese sentido, ¿no? Fijaros, aquel era el caso, ¿os acordáis del señor, no? Que acabó en diálisis. Está en lista de espera ahora en mi hospital para un trasplante. Yo le he llamado 4 veces. No he querido, ¿eh? Él tiene una mutación del factor I y es para ir con eculizumab ya en el tratamiento. ¿Vale? Se trasplantan ya recibiendo ese fármaco. Pero os cuento este caso y con este acabo. Fijaros la diferencia de lo que hemos aprendido. Eso fue hace 6 años. En solo 6 años, chica de 19 años que viene a otro hospital por vómitos, cefalea, malestar general, la ven en la urgencia, la mandan a casa, le dicen, es una gastroenteritis, no suena raro, ¿verdad? Y después de deciros que es una gastroenteritis, vuelve a las 48 horas diciendo, ¿con qué es una gastroenteritis, eh? Estoy fatal, le hacen una analítica, 6 de creatinina, las plaquetas bajas, ¿hemorragia para diagnosticar a este paciente? En casi todos los sitios. ¿Qué es lo que necesito? Necesito saber lo que pasa, primero detectarlo, es decir, tiene anemia, trombopenia, lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo que voy a necesitar es esto, una DAS 13. Nosotros no lo hacemos en mi hospital, lo hacemos en el Hospital Clínico de Madrid. Mandamos una muestra
y en 24 horas lo tengo. Si el ADAS 13 es normal, ya no es esto. Solo me queda o esto o esto. Si no tiene diarrea, estamos hablando que es muy frecuente la diarrea en el infantil. Si alguien no viene por diarrea, es decir, le puedo sacar un cultivo de las heces, pero es como una condición, ¿no? Con lo cual me quedaría solo esto. Y de esto es o esto o esto. Ahora hemos hecho un trabajo en el que también a estas les estamos poniendo eculizumab. Y se están salvando igual. Entonces, nos queda un SUA pues, en 24, 48, 72 horas. Otra cosa es el estudio genético, otra cosa es todas las pruebas que yo le vaya haciendo. Pero prácticamente, esto es lo que hemos empezado a hacer, estamos haciéndolo entre otros médicos, lo lideramos más o menos 3, y estamos hablando de lo que se llama un código SUA, muy parecido al código ictus. El código ictus es un código que alguien le da en Madrid un ictus y en menos de 24 horas se está atendiendo en un hospital de Madrid. Le trasladan para hacer fibrinolisis o lo que sea. Pues esto es parecido. O sea, queremos intentar que los médicos de la urgencia, de la UBI, el hematólogo, si alguien se detecta un cuadro que le oriente a esto, que por favor haga o que lo comente, porque se puede intentar diagnosticar en un tiempo relativamente corto. Otra cosa, ya os digo, es poner la etiqueta. Bueno, pues esta chica, fijaros, gracias por el aire. Sí, sí. Ha costado, ¿eh? Más da la vida. Bueno, pues este... Ahora que casi En nos vamos. España el sí, sí, ya voy, pues es muy relativo. Sí, sí, dominicano. Sí, sí, ya voy 3 veces. Bueno, pues sí, está la ya voy. chica, Mira, oye, fijaros. se desmaya con él, entonces tú verás. Entonces Sí. ya dice que ya voy, entonces ya le ves que viene. Y dice, joder. Se hace todo el estudio. Cuando ponemos así los estudios, lo ponemos bien bonito y tal, así, pero esto lleva un tiempo, ¿eh? Esto es, llamas al del laboratorio, le insultas, después ya, sácame esto, tal. Bueno. Y algo importante es esto también. Cuanto menos tiempo pase entre que pasó el cuadro y se inicia el tratamiento, más posibilidades tengo de que recupere el riñón. ¿Vale? Hay casos descritos de varios meses después poner el tratamiento y curarse o quedar con cierto grado de insuficiencia renal. Pero esto es importante, por eso es importante el diagnóstico precoz. Vale, pues esta chica, fijaros, en menos de 24 horas solo se hizo una sesión de plasmaféresis, se le puso eculizumab y ahora está normal. Función renal normal, está normal. Cada 15 días recibe su eculizumab. 2 casos solo separados 5 años. La misma técnica, las mismas cosas. Ninguno, el otro tiene mutación, esta chica no tiene mutación, pero disponer de ese fármaco nos ha permitido el poder tener 2 fines distintos. Total. Un final ha sido quedándose en diálisis y el otro final es estar con función renal normal. Esta es la última diapositiva y es, hay que abaratar el tratamiento, eso lo sabéis, es un tratamiento ultra caro, igual que es ultra rara, ultra caro. Hay que intentarlo, eso ya es un problema no vuestro, es un problema del laboratorio, es un problema de las autoridades sanitarias, pero es así. Es decir que ten en cuenta que el presupuesto de la farmacia se va con un paciente. ¿Sabéis cuánto cuesta, no? ¿Y sabéis cuánto cuesta un año de tratamiento? No, 400.000. Ni quiero saberlo. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿esto es para toda la vida? Eso es un interrogante que lo tendremos que despejar también durante un tiempo. Es decir que de momento ya tenemos una posibilidad de tratamiento que es el eculizumab y la otra es si hay que hacerlo. ¿Cómo lo puedo monitorizar? Eso tampoco lo tenemos ahora. Antes que hablabais del peso o tal. En adulto utilizamos el mismo para todo. Y realmente, perdón, no quiero compararnos, pero yo no puedo poner la misma, o no debería poner la misma dosis para ti que para ti. Pesáis distinto, superficies corporales Estamos distintas. hablando nosotros antes también. Entonces eso es importante. Ahora ya hay estudios en marcha para intentar ver cuál es la dosis que yo tengo en sangre de ese fármaco. ¿Vale? Y tampoco hay otros biomarcadores que nos digan, pues mira, si le estoy poniendo esto, me permite, en vez de ponérselo cada 15 días, cada mes. Están intentando buscar un nuevo fármaco que va a ser mensual, en vez de quincenal. Bueno, pues algo es algo, ¿no? O sea que el problema de esto, y vosotros ya lo sabéis, que, bueno, pues
ir al hospital, aunque sea al hospital de día cada 15 días, al final acaba siendo cansado y bueno, sobre todo en gente joven, que le puede dar uno decir, mira, estoy harto de esto y me paso. Y bueno, no debemos olvidar que como todos los medicamentos pueden tener riesgos y en el futuro probablemente empezamos, ahora que lo estamos utilizando, esto es como todo en la vida, cuando empiezas a tratar cada vez más pacientes vas sabiendo que a lo mejor tiene algún efecto secundario que desconocíamos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo último, muy importante como siempre. A mí que me gusta mucho la clínica, este cuadro es muy bonito porque viene siempre, fijaros la actitud del médico frente al crío que está en la cama, y lo más importante es eso, ¿no? Estar ahí con él, acompañarle y bueno, pues intentar a los padres que están ahí en el fondo darle una respuesta a la patología, a la enfermedad que tenga y darle una solución. Muchas gracias. Y ya lo que queráis. Mira, te voy a preguntar con tu permiso si... Y sin él. Esto último que has comentado, es que resulta que lo que poco que sabíamos nosotros, que decíamos que el tratamiento era cada 15 días, bueno, Solena se lo ha puesto ahora cada 21. Eso se está mirando ahora. Entonces, me gustaría saber si eso es bueno o malo o es que lo ha puesto porque la ha salido del tiempo. A ver, el problema es, ahora mismo por ficha técnica lo indicado es cada 15 días, no cada 21. Entonces el problema es, hay gente que está intentando Vamos a jugar ver si se puede espaciar la dosis. sin saber. Exacto. Eso es. O sea, no hay... La información de esto es... el problema cuando lo habla Carmen es tener en cuenta que estamos hablando de una patología que son tan pocos casos que el poder hacer algún tipo de experimento, entre comillas, con la enfermedad es muy complicado. No es como si tuviéramos 400.000 diabéticos. Estamos hablando que es 100 pacientes. Yo sé que hay pacientes que están tratándose cada 21 días y cada año y cada mes, pero no es lo habitual. Eso es además pautas que se intentan poner a veces cuando se quiere retirar el fármaco. Es que lo que quiere. A ver, sí que hay pacientes, pero vuestra pregunta es, joder, si me lo quitan me va a volver a aparecer. Bueno, eso ya se ha hecho. Y se ha visto que un porcentaje de pacientes no reciben. ¿Qué pacientes? Bueno, pues los que más recidivan son los que tienen problemas o mutaciones en el factor H. El resto, por ejemplo, si es una mutación en MCP, bueno, yo lo digo así, pero a lo mejor os suena un poco... esos parece que no tienen esa posibilidad de recidir. Entonces ahora se está viendo, tened en cuenta lo que antes os he dicho, y es verdad que vosotros diréis, joder, yo como enfermo a mí me da igual, cueste 300, 400.000 euros o 4 millones de euros. Yo lo que quiero es estar bien. Pero lo que tampoco se sabe es eso, si puedo intentar espaciar el tratamiento o si puedo en un momento, hay un autor que se llama Ardisino, es un italiano, que lo que hizo fue valorar esto y dijo, cojo 10 pacientes y les quito el tratamiento por todas estas condiciones económicas, riesgo de infección, etcétera, etcétera. Y él vio que de los 10, 7 no recibían. Hay un registro europeo y un registro internacional en el que se ven todos aquellos casos en los que se retiró los fármacos y los que hubo que volver a introducirlo. De los dos registros que hay, infantil y de adulto, solo un 25% recidivaron. La pregunta es, ¿mi familiar o yo estoy en el 25 o estoy en el 75? Dentro del 25-75, por ejemplo. Perdón, y ya termino con eso. Esos que tuvieron el 25% y recibaron, volvieron a recibir el tratamiento y desaparecieron. O sea, lo bueno y lo malo, pero lo bueno de ahora es que sí se dispone de un fármaco que aunque se lo quitaran y si estuviera uno atento a la posible recidiva, si recidiva, es decir, si vuelve a reaparecer, se puede volver a dar el fármaco. Sí, con mucha garantía. Perdón. Entre ese 25-75 también diferencia, por ejemplo, vamos a ver, factor H,
sin trasplante y factor H con trasplante. Por ejemplo, yo entiendo que mi hijo que está trasplantado con factor H tendría más riesgo que un factor H sin trasplante. Total. O sea, esto que antes hemos comentado, hay una palabra que a mí me gusta utilizarla, bueno, a mí no, a todos los médicos nos gusta, que es individualizar, que queda muy bonita, que es que cada uno somos distintos. Y es verdad. En el tema del trasplante, o sea, por ejemplo, esta mujer que antes os he dicho que ha hecho 3 recidivas, o sea, su patología que le llevó a diálisis, un trasplante lo pierde por recidiva, un segundo lo pone por recidiva, y ahora está con el tercer trasplante, a ver quién es el guapo que le quita el fármaco, porque va a recidiva. Con lo cual ahí sí que es una indicación clarísima de por vida, hasta que no se haga otra cosa. Hay una cuestión que yo no sé cómo funciona. No sé si me lo puedo explicar. En este caso, por ejemplo, o que el médico que está tratando a la paciente decidiera quitarle el medicamento, ¿se puede pedir una segunda opinión? Se puede pedir. O lo que diga el médico es sagrado. No, no, hombre, en esto siempre se pueden pedir segundas opiniones. Pero, cuidado. Es muy complicado. El problema de la segunda, o sea, no, 24, 25. se puede dar. No, o sea, todo el mundo tenemos derecho a solicitar una segunda opinión. De hecho, a mí me vienen pacientes con segundas opiniones. Y hay algunos, o sea, quiero decir, en estos casos, la segunda opinión, a ver, si Carmen y yo tuviéramos un mismo paciente, a lo mejor Carmen o yo, bueno, me pongo yo decido, tras un año de tratamiento, retirarle el fármaco. Y Carmen decide, o ella cree que sería de por vida. Los dos podemos tener igual. Es difícil, porque cuando le tocan a uno algo familiar, es más complicado. Pero ninguno de los dos tendríamos la certeza absoluta de que lo que hacemos está perfecto. Por ficha técnica, Eculizumab te va a poner que es un tratamiento de por vida. Pues el problema es que la motivación para retirar el tratamiento sean motivos económicos. No. O sea, puede ser una parte económica, pero la otra es la que hemos hablado. Es un tratamiento que es de por vida cada 15 días. Pero La pregunta sería más... es que nosotros si se... estamos esperando, precisamente, ya está en diálisis 3 días por semana. Si es cierto, le han bajado 4 horas, hace 3 horas y 40. Pero ya está en diálisis Ella está en diálisis. y recibe Eculizumab. ¿Por? ¿Y por qué? Yo también estaba en diálisis con Eculizumab. Es que me gusta sembraros la duda. Es que no le funciona. La pregunta sería... No le funciona el riñón, por eso Perdona, lo retiraría. no, lo digo, por ejemplo, este caso que os conté el primero, que pierde el riñón y recupera lo hematológico, la cuestión que queda en el aire es, una vez que quedas en diálisis y tu hematológico está bien, es decir, no tienes anemia, no hay trombopenia y tal, no está indicada el Eculizumab. Una cosa es que se lo pongan cuando la trasplanten. Yo llevo un año con el tratamiento y me lo estaba dando cada 15 días, bueno, cada 16 días, y hasta hace unas semanas me tocaba y me dijo la doctora, ¿cuándo tienes el tratamiento? Digo, pues este viernes. Dice, no tienes que ir este viernes porque te vamos a ver a 21 días para ver cómo tu cuerpo va, a ver cómo lo va aguantando, lo vamos a ir alargando para ver cómo... Pero yo lo que quiero, más que os quedéis con la anécdota de si me lo quitan o me lo ponen, es que entendáis para qué se necesita o no se necesita. O sea, yo pongo un tratamiento como el que os he... Por eso os he puesto 2 casos siendo la misma enfermedad. En el primer caso, no le pusimos Eculizumab, y ahora el paciente está en diálisis y no está con Eculizumab. En el segundo caso es alguien que yo he evitado que fuera a diálisis porque estaba en diálisis. Entonces sí que necesita Eculizumab. Porque le evito que si se lo quitara a lo mejor volviera a aparecer el cuadro renal. Pero ya si uno está en diálisis y no tiene ningún otro tipo de afectación, el poner Eculizumab es dudoso. Muy dudoso. Es que es innecesario. Quiero decir, no porque no te lo pongan a ti, pero a lo mejor el uso de ese Eculizumab
podría ser para otro paciente que realmente lo necesite. Yo cuando me dijo la enfermedad que tenía me mandaban el tratamiento. Por eso, pero si hay brote y si no hay brote, esto es como el mota, ¿no? Y sí. Pero quiero decirte que ahora mismo, te lo digo en serio, eso es una cosa que hemos hablado hace poco en los foros, la indicación es muy dudosa. Pues yo no sé, pero según mi doctora, de que tengo el tratamiento estoy mejor. No sé si con el tratamiento o por la diálisis ya la anemia... ¿Cuánto llevas en diálisis? ¿Eh? ¿Cuánto llevas en diálisis? En noviembre hago 2 años. ¿Y llevas 2 años con ipilimumab? No, 1 año. Me Pero- lo pusieron en mayo. Pero te lo pusieron estando ya en diálisis. Sí. Pero ¿y hacías anemia Sí. y trombopenia Eso no sé. y necesitabas sangre, Sí, no me dio bolsa de sangre. pero desde que... Tenía mucha anemia. Ya se me ha regulado. Hay que mirar esos casos, pero dudoso. Claro, yo me dejo llevar por mi médico. ¿Quién te lleva? ¿La doctora Voz Mediano? Sí, o mediano. O sea, la pregunta es más que simplemente preguntar descontinuar o no descontinuar, sino cómo hacerlo o en qué casos hacerlo. Es lo que yo os decía, ¿no? O sea, es que es muy difícil porque no tenemos tantísima información. El problema es que sí que se está haciendo, o el problema, o que se está planteando. Por ejemplo, nosotros hay pacientes que nos hemos planteado, en esta chica en concreto, que no tiene mutación, la segunda que os he contado, vamos a darle 1 año de tratamiento. 1 año. Y al año vamos a valorar retirar el tratamiento. Si vuelve a aparecer, probablemente es indicación de tratamiento de por vida. Si no aparece, no tenemos por qué dar un tratamiento. Entonces, a la pregunta es, ¿necesita tal? Pues va a haber pacientes, efectivamente, o un paciente que llegue y después de recibir un trasplante hace una recidiva. Yo no se lo voy a quitar, porque creo que lo necesita de por vida. Pero hay pacientes en los que se podría quitar y no pasaría nada. Por ejemplo, no sé el caso de ella, ni sé la mutación, ni sé tal, pero si alguien me dice, le quito el tratamiento, está bien quitar. Porque ahora, ¿qué es lo que pretendes con ella? Recuperar función renal no, porque estás en diálisis. Claro, es que eso es Y lo hematológico, si lo tienes resuelto, ¿qué es lo que estoy haciendo con el tratamiento? Entonces, si estás en diálisis, ¿no tienes que estar con el tratamiento? ¿O? En principio no. Si no tienes, o sea, a no ser que tú estés en diálisis, Sí, pero mira, yo por ejemplo, yo estaba en diálisis con el tratamiento y ya llega un momento ya me han quitado la diálisis. O sea, pero necesito porque ha tratamiento recuperado inmediato. función renal. Eso es otra cosa. Sí, ¿no? Claro. Una cosa es tratamiento de la diálisis aguda o crónica. Es decir, puede haber alguien que reciba diálisis, como esta chica, y se tira 3 meses en diálisis, y el fármaco lo que hace es intentar rescatar a esa paciente o a ese paciente de diálisis, y te saca, que es tu caso. Otra cosa es que tú lleves 3 años en diálisis y te pongan eculizumab. Ya de demasiado tarde, ¿no? Por así decirlo. Sí, En el área de consenso pero es muy poquito. de niños sí que se está recomendando intentar retirar el fármaco al año si no tienes mutación, si no ha sido un hemolítico que haya sido muy severo, una complicación cardíaca neurológica muy importante. O sea, hay unas especificaciones y evidentemente estamos empezando, es un fármaco muy nuevo y esto no sé si, pero las recomendaciones ahora europeas sí que es intentarla retirar. Hay gente que lo intenta retirar distanciándolo, hay gente que intenta retirar bajando la dosis y hay gente que lo retira así, ¿no? De repente. Pero eso es una tendencia, o sea que la indicación de por vida viene heredada un poco de la hemoglobinuria paroxística nocturna y es una indicación que no es generalizada. Yo creo que cada caso es distinto. sí, que cada caso es un poco De diferente. todas maneras, A lo eso mejor ha que- tenido brotes de anemia y trombopenia y por eso se lo han puesto. O sea, que habría que ver tu caso, ¿sabes? Que no, En no principio, lo por el sabemos. hecho de estar en una diálisis crónica 2 años no es indicación, yo creo. La sea, indicación habrá que ver si la tiene por otro motivo. Hay casos, que es lo que decía Mireia, que hay en la literatura y que todos leemos y son muy impactantes, de rescate de paciente que estaba en diálisis con el tratamiento. Bueno, primero, los médicos a veces publicamos lo que va bien, no lo que va mal. Vale, lo dejo ahí. Y segundo, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de estos
Y lo lógico puede ser en pacientes en los que han tenido, esto os acordáis ¿te acuerdas lo de los estímulos que al final, bueno, pues yo tuve un caso así de un chaval joven y que lo que hicimos fue, hicimos una biopsia para ver cómo tenía el riñón de dañado, porque también tener en cuenta que yo puedo hacer una biopsia no para saber lo que le pasa, sino para ver qué posibilidades tengo de recuperar el riñón. Entonces, si hago una biopsia y digo, pues este riñón está muy bien, claro que voy con él hasta el final. Pero si tengo un riñón que está tan dañado que no puedo sacar nada de él, bueno, puedo intentar temporalmente, que es lo que hacemos ahora, y lo que más o menos está indicado es 6 meses. Y si después de 6 meses no hay respuesta... Perdón. Sí, mi caso ha sido exactamente ese que comentas, ¿no? Yo caí hace un año y poco y desde el primer momento ya empecé, digamos, con tratamiento de diálisis, de hemodiálisis. Y cuando vieron lo que tenía me pusieron el eculizumab. Y estaba en fase, digamos, de intentar recuperar. Me hicieron una primera biopsia al principio para dar con el diagnóstico y en noviembre, casi de 8 o 10 meses después, me hicieron ya una segunda biopsia para ver cómo estaba el riñón, porque tuve una fase en la cual parecía que remontaba, bajé la creatinina, la dejé en 4, 5, 6, pero luego subió a 10, con lo cual, bueno, pues ahí se quedó. Entonces, viendo que el riñón ya era recuperable, que ya estaba prácticamente fuera de servicio, aunque yo voy al baño, pero no funciona como toca, ¿no? Entonces, la doctora decidió eliminar el tratamiento porque no ha lugar, no había sentido. Me estaban poniendo en marcha para el trasplante y en el momento en que haya trasplante, entonces volverán a operar el tratamiento. Me explicó que, porque me lo espaciaron también de 15 días, pasó un mes, que, bueno, pues que también tardaba el organismo un tiempo en eliminar el mismo medicamento, con lo cual seguía haciendo efecto aunque parecía que no llegaba, ¿no? Con lo cual yo me identifico con yo creo que el eculizumab es para intentar salvar en la fase aguda. Una vez que ya estás en fase crónica, está monitorizado, o sea, cada semana te hacen una analítica de todos los colores, con lo cual ver si estás en fase de recurrencia o no. Sí. Así es. Y ahora yo digo, estoy en la gloria, me dijo el doctor luego de esos espaces que, bueno, te aceptaba, pero tienes una espada encima que un día menos pensado, pero bueno, cualquiera la tiene, ¿no? Porque vas pasando por aquí y te puede caer una ventana encima de la... ¿Querías preguntar? Sí. Que Bueno, te he visto así varias veces. Sí, tengo que hacer un poco de introducción porque para que entendáis un poco mi caso. Yo soy factor H y además tengo poliformismo en MCP. Bueno, perdona, tú eres tu nombre, tú no eres factor Ya, H. soy Merche. Que a mí me gusta más que te llames Merche que no, soy factor H. O sea, que tengas eso sí. Perdona. Entonces, bueno, parece que todo se desencadenó. Me sometí a una fecundación in vitro para ser madre y en el 8º mes de embarazo empecé muy hipertensa, con anemia, y así soy uno de estos casos que tardé mucho en debutar. Estuve 3 años desde que me empecé a encontrar con anemia e hipertensión, pero no sabían que era hemolítico y realmente el cuadro de hemólisis lo tuve a los 3 años. Tuve un diagnóstico muy precoz, lo que pasa que como respondía a plasmaféresis, el nefrólogo consideró que yo no necesitaba eculizumab y en la primera estuve un mes sin él. Creo que esa decisión condenó mi vida porque estuve en diálisis, al final al mes tuve una recaída y ya al final me tuvieron que poner eculizumab. A los 4 meses de estar con eculizumab hubo una buena noticia y una mala. Recuperé función renal, llegué hasta el 40% de filtrado, pero la mala fue que tuve una reacción sarcoidea. Seguramente habéis oído mi caso porque tuve una reacción sarcoidea al eculizumab. Me estuvieron dando corticoides, aguantamos 8 meses más, en total un año con eculizumab, pero decidieron retirármelo por mi sarcoidosis. La sarcoidosis se ha quedado conmigo, a pesar de los corticoides, ha remitido un poco, pero sigo teniendo adenopatías, inflamación medular, hay hiperactividad medular, inflamación linfática. He estado un año bastante estable, pero ahora, desde febrero hasta ahora,
veo que mi creatinina, que llegó a estar estable entre 1,4 y 1,6, de repente se va a 2,1 y estoy en un filtrado de 29%, cuando estaba en 40%. Estoy sin eculizumab, perdiendo función renal, no hay aparentemente signos de hemólisis. Entonces, tengo varias dudas, a partir de ahora, que puede ser porque soy factor H, que esté siendo otra recaída de estas lentas como se dio la primera vez que empecé con hipertensión y la creatinina empezó a subir, pero nada más, no parecía un hemolítico. Bueno, esta es una duda que a partir de ahora, ¿qué? Porque me hacen controles cada 3 meses, que para mí, pero claro, uno siempre, ¿no? Somos un poco críticos con estos temas. En Tarragona. Entonces tengo la duda, es a partir de ahora cómo debo seguir, porque los médicos andan un poco por la sarcoidosis un poco limitado. Luego, en el caso de que pierda función renal, con una sarcoidosis podría ser candidata a un trasplante. Si a mí ahora mismo de eculizumab no me pueden poner, en el caso de que tuviera otro síndrome hemolítico me lo tendrían que poner para salvar la vida, como si dijéramos, pero me provoca, parece ser que me provoca reacciones sarcoideas. Entonces no sé si tampoco sería candidata a un trasplante. ¿Ya? Sí. A casito, ¿no? Me sueltas ahí. A ver, probablemente no te voy a dar las contestaciones que tú necesites, ¿no? Es muy raro que uno desarrolle una reacción sarcoidea por eculizumab. La primera cuestión sería preguntar si a ti recibiste a la vez inmunosupresión y eculizumab. Si lo plantearon cuando tuviste la sarcoidosis. Inmunosupresión. Inmunosupresión es, imagínate, esteroides. Corticoides. Y micofenolato, que es un fármaco. No. Yo solo tomaba cortisona. Vale. Lo digo porque en el tema de la sarcoidosis, que responde muy bien a los corticoides, que es lo que tú tomaste. Sí, pero no se me ha... Pero se pueden utilizar otros inmunosupresores. De hecho, poniéndose en el hipotético caso que perdieras la función renal y necesitaras un trasplante renal, vas a recibir esos tratamientos para tu trasplante. Sabéis que cuando uno se trasplanta recibe lo que se llaman inmunosupresores, que son fármacos que lo que hacen es evitar que uno rechace el injerto renal. Yo lo tomo para grupo. Exacto. Mi nefróloga dice que porque ahora en de febrero ahora haya perdido un 11% de filtrado, no significa, que puede ser una variación insignificante. Para mí, pasar una creatinina de 1,4 a 2,1 no es insignificante. Pero... No, de todas maneras, a ver, el tema del riñón, como nefrólogo te diría que es que esto no es lineal. Yo lo hablo mucho con los pacientes que vienen a la consulta, ¿no? Y si yo tenía 1,3, 1,4 y ahora tengo 2. Bueno, pues hay pequeños saltos en la creatinina y sí que hay afectación del riñón. O sea, quiere decir que esto que tú comentas, que es el filtrado glomerular, que es lo que os contamos, pues tienes un 20%, que os decimos 20%, pero no es un 20%, lo que funciona es eso, una fórmula matemática que utilizamos de la creatinina, de lo que antes hablaba Carmen. Cuando ya ha habido un daño previo, y tú tuviste un daño previo muy severo, cuando pasa el tiempo, se puso en marcha un mecanismo que funciona con ese riñón ya de por vida y va haciendo que tú pierdas más función renal que alguien normal. Todos los que estamos en esta sala perdemos función renal desde que nacemos, recuperamos hasta los 18 y de 18 20 hasta que nos morimos perdemos función renal todos los años. Lo que pasa es que alguien que haya tenido un insulto o un problema renal lo pierde a más velocidad que otros pacientes o que otros sujetos, que puede ser tu caso. Además hay la sarcoidosis, ha habido lo de este factor H y aquel hemolítico urémico, o sea que hay una serie de factores que pueden influir en él. En tu caso, lo ideal sería combinar los dos tratamientos. Y te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver. Nosotros tuvimos un paciente que tuvo un herpes zóster que le llevó a prácticamente estar en coma. Y necesitaba un fármaco que era ciclovir, un tratamiento antiviral, pero con ese fármaco hacía una reacción alérgica y hacía una afectación renal. Claro, la cosa es, ¿qué es más importante? ¿Que no tenga afectación cerebral
pero se quede en diálisis, o que no esté en diálisis tenga afectación cerebral, bueno, pues llegamos a poder utilizar los dos fármacos a la vez. Y eso permitió curarle el cerebro y curarle el riñón. Por eso te decía, no solo los esteroides es el tratamiento para la sarcoidosis. Hay otros tratamientos que se pueden unir a ese y permitirte utilizar el eculizumab y la inmunosupresión. Pero yo ahora a mí me lo retiraron y me han dicho... De hecho, perdona que te corte ya lo último, cuando uno recibe un trasplante renal, recibe eculizumab, esteroides, tacrolimus o alpagraf o el fármaco que sea, y mifórtico, Cencep, que será lo que toma alguien con un lupus. A mí me dijeron que si no tenía otro síndrome hemolítico, otra recaída, No te lo iban a poner. no me lo van a poner. Y yo sigo perdiendo función renal. Entonces, Y luego lo ideal en otros casos es, si hubiera muchas dudas, es volver a hacer otra biopsia renal. Para ver lo que pasa, claro. El PUF ya lo sé. Pero el problema es que tampoco nosotros podemos saber lo que está ocurriendo en el riñón, si es debido a la sarcoidosis, debido al hemolítico urémico. ya, pero bueno, es que a mí lo de la biopsia, a ver, que le diga yo esto a un nefrólogo es un poco... Pero a mí cuando me hicieron la primera biopsia, me negaron eculizumab porque según mi biopsia, mi riñón no tenía ninguna probabilidad. Y mi nefrólogo se agarró a eso para no ponerme eculizumab. Al final me lo tuvo que poner porque tuve una recaída. Y cuando me lo puso, se dio cuenta que salí de diálisis y llegué a un filtrado de un 40%. Entonces, la biopsia, claro, debe dar mucha información como nefrólogo, pero cada riñón responde diferente porque el mío estaba prácticamente desahuciado. Claro. Y realmente recuperé hasta salir de diálisis. Pero probablemente no estuviera desahuciado. Me dijeron que estaba muy dañado, que no me daban Si eculizumab, estuviera tan porque no desahuciado- tenía ninguna posibilidad de recuperar. Si estuviera tan desahuciado, ¿tú crees que hubiera recuperado? No, pero Es que la medicina es verdad que hay veces que te tienes que basar en lo que tienes. Y la biopsia te dice eso como clínico, Ya. sabes tomar decisiones y ya. Ya. Que vas a tomar decisiones con lo que tienes en ese momento. mi duda es si con la sarcoidosis sería un impedimento No. para ser trasplantado. Porque yo tengo casi asimilado que a la larga mi riñón dejará de funcionar. Pero no es una ¿Por qué no vas a contraindicación. Barcelona, al clínico? No sé, a ver, yo no tampoco tengo queja de que me negaron el eculizumab durante un mes. De cómo me están llevando, creo que están haciendo lo que No, ahora mismo la están llevando bien. Lo que Pero al pasa que sí que es principio lo cierto- tuvimos muy mal. Muy mal porque, bueno, él empezó a poner el tratamiento con el follón que hubo porque tuvimos mucho follón. A ver, yo es que este tema, perdonad, y también por formación profesional, yo soy muy crítica, Paco ya lo sabe. No me voy a enfadar, pero me he enfadado muchas veces. A mí me parece bastante vergonzoso, escandaloso, y yo vivo eso, lo que ocurre en España. Lo que ocurre en España. La sanidad es el derecho a la salud, es el derecho a la vida. Es el derecho fundamental por excelencia, el derecho a la vida, lo que aquí estamos pacientes, personas con una enfermedad ultra rara, muy difícil, muy limitativa, que en muchísimos casos lleva a la muerte, que hay, gracias a Dios, pocos casos, pero dificilísimos para los profesionales que hacen un trabajo excepcional con los medios que tienen. Pero lo que verdaderamente complica es la situación de gestión / política que tenemos. Entonces, eso se puede intentar minimizar de muchas maneras. Yo siempre digo en la asociación, y Paco, yo creo que tenemos que ir por ahí. Esto no puede ser, o sea, porque al final, en función de dónde caigas, Sí, sí. vas a tal y vas a cual. Entonces yo me voy hecha polvo, pensando en tu caso, pensando en el de, no me sé el nombre de María. Esto es que no puede ser. Descentralizar, yo no sé si llamarlo centro de referencia, hospital de referencia o una comisión de expertos, porque debutado síndrome hemolítico urémico atípico en España que habrá 60, 70, no hay más. Al año dices. No, en total. En total, pues unos más de 500. Más de 500 debutados, no que tengan la mutación. Debutados, registrados. registrados pueden haber Eso es 400, 500. poquísimo. Muy poco. Poquísimo. Como para que hubiera medios personales y medios materiales centralizados en una especie de supervisión de casos que luego, desde luego, se delegaban en la gestión provincial correspondiente. Esto
tiene que trascender para que podamos, porque esa información de los sanitarios, con esos registros, con esas estadísticas, es absolutamente fundamental para salvar y para tratar y llevar casos, como el de, por ejemplo, nuestra Merche, o de María, o tantos y tantos y tantos. Y luego ya no digamos de Carlos trasplantes, que es mi gran queja, que son riñones de barrio, lo vuelvo a decir. Con lo cual, yo, de verdad, deberíamos orientar el tema hacia allá, lo que es clarísimo. Sí, hay un problema que creo que lo sabemos todos, es que tenemos 17 sistemas nacionales de salud Sí, y que entre ellos no se hablan. Es decir, el caso de cualquiera que estamos aquí, si simplemente por conducir 100 kilómetros cambiar a otra comunidad autónoma, entras dentro del sistema informático y no funciona, o sea, no saben ni quién eres. Ese fue un motivo de crear la pulsera QR, para por lo menos poder llevar el historial clínico encima, ¿no? Esa es la pelea legal que tenemos. Efectivamente, en este caso tenemos pendiente como asociación una reunión con Santiago Rodríguez de Córdoba para ver de qué forma podemos elevar esta problemática a nivel político y a ver cómo se puede hacer. Se me ocurren muchos problemas en estos momentos más, ¿eh? Sobre todo las provincias limítrofes a grandes, todo lo que rodea a Madrid, es un problemón político que nos excede. O sea, porque en Guadalajara, Segovia, Ávila, siempre habían venido a Madrid. Con hospitales de referencia y ya nosotros somos centro de referencia, este hospital pediátrico, y es que vamos a pedir un estudio genético y nos lo han tenido que aprobar en la provincia. Y si no te lo aprueban, no se le hace. Y nos lo han tenido que aprobar en, no sé si es de Ciudad Real o de Segovia. Para dializar en verano a mi hijo en Segovia, que tengo una casa en un pueblo de Segovia, bueno, no sabéis el pollo que tengo que armar. Y eres un desplazado, que la palabra me repugna. O sea, yo no me puedo desplazar por mi país. ¿No? ¿Pero qué es esto? Estamos locos. Y me tengo que llevar una nevera con hielos, las EPOs y las no sé qué otras cosas, y el hierro, porque no me pagan ni el hierro. Y es Castilla-León, que todavía no te discuten que sea en territorio nacional, pero en otras comunidades autónomas no quieren que vaya a dializarme allá en verano, porque no lo pagan. Lo único, es el mejor sistema sanitario del mundo. Sí. El mundo es complicado decir, para mí siempre me parece muy... Pero uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y ahora... Eso es así. Quiero decir, estamos hablando aquí, ahora, porque tenemos posibilidad de que recibáis un tratamiento, de que recibáis diálisis. Yo cada cierto tiempo voy a América del Sur. Quiero decir que es así esta realidad, ¿eh? O sea que estamos hablando de otras situaciones, pero que esto no es una justificación para nada, ¿eh? Digo, por otro lado es, efectivamente, no me lo contéis, todas las cuestiones burocráticas y administrativas, pero eso es política. Entonces, yo soy médico y lo que quiero es dedicarme a curar pacientes. A mí que cueste esto, que haga lo otro, me da un poco igual, entre comillas. Nosotros, de hecho, cuando a ella se le negaron el tratamiento, dijimos que queríamos una segunda opinión. Queríamos trasladarla para Barcelona. Claro. Y este señor nos dijo que vale, que él estaba de acuerdo, pero si en el otro hospital decidían de poner el tratamiento, que el otro hospital asumiera los gastos. Que él no lo iba a poner. Porque él no iba a pagar nada. Y el de Tarragona, Barcelona. Ojo. Y entonces mi marido le dijo... Pero si no me contéis, Tarragona, Barcelona, yo te digo, 12 de octubre, Leganés. Está a 15 kilómetros, no llega. ¿Quién paga el tratamiento? Si la paciente es de Leganés. ¿Tú crees? Mi duda es, yo ahora tengo que esperar para volver a recibir eculizumab, yo no puedo hacer nada. Para mí, el estar sin eculizumab me genera una presión psicológica brutal. Es no dormir, depresión, ansiedad, porque yo en cualquier alerta es todo un drama. Realmente es muy complicado llevarlo y ponerlo en las redes sociales. Yo tengo un blog y yo no puedo hacer nada. Que yo lo único que quiero también
transmitiros, de la mínima experiencia nuestra es que luego hay que ver, igual que en el caso anterior, hay que ver si tiene indicación ahora los tratamientos o no. Una cosa es que os hayamos informado de que existe un tratamiento muy eficaz en parar esta entidad, y otra es si todo el mundo tiene que utilizar ese fármaco. Ya, pero yo con mis mutaciones genéticas me considero una bomba de relojería. Una cosa es que, pero volvemos a lo primero del todo, independientemente de que uno las tenga, hay que saber si ahora esas mutaciones te están dando problemas o no. Esa es una pequeña diferencia, pero es muy importante. Porque, vuelvo a insistir, yo puedo tener un paciente que tiene una diabetes y otra patología. ¿Cuál es? ¿La diabetes o la otra patología? No sé, la medicina es un poquito más complicada. Esto, yo es que necesito o tengo que tener el tratamiento. O a lo mejor no lo necesitas. ¿Por qué crees que lo necesitas? Básicamente porque soy factor No, H. ¿por qué crees? No me digas. Ya. ¿Ves cómo empezaste? Soy factor H. Y yo te dije, ¿cómo te llamas? Sí, pero es que ya cuando... Porque yo ahora estoy empezando a perder función renal. Claro. Pero, vuelvo a insistir, ¿la función renal es por el hemolítico urémico o por la sarcoidosis? Dentro de unos meses lo sabré. Es que es así. O sea, el otro tema es muy complicado, por eso lo de las mutaciones tiene mucho interés de información, pero fijaros, es que a mí en algunas ocasiones cuando lo estáis comentando me parece un poco depresión, claro, es que tengo esta mutación y esto es lo que me va a provocar todo. No, te digo, es que no digo tu caso. Por todo lo vivido, no por... En tu caso. Pero genera... Claro. Pero imagínate en un hijo tuyo. Vas a estar con toda la vida... Es complicado, porque eso genera una ansiedad impresionante. El no recibir medicación realmente es angustioso. Pero no recibirla... A ver, vuelvo a insistir, perdona que te... O sea, lo que hay que disponer es del fármaco. Que alguien tenga un hemolítico urémico y en 24 o 48 horas tenga la posibilidad de disponer de ese fármaco, eso es lo que hay que luchar. El que haya que ponerlo o no, es decir, mantenerlo, si tiene indicación o no, eso es un tema médico. Claro. Lo otro es lo que hay que tener, porque hasta hace tiempo el problema era que en un hospital de enfrente no lo disponían en 48 horas. O el gerente de tal hospital le ponía tal cantidad de pegas a su médico que no tenía posibilidades. Eso es otra cosa, y eso sí que es un problema gordo, administrativo, político, etcétera, etcétera. Pero luego hay otra indicación, y esa... Ya. Ahora mismo mi mayor preocupación es si algún día podría ser candidata a un trasplante, porque... ¿Qué te he dicho? Ya, que sí. Pero ahora mismo... ¿Qué te he dicho? Yo cuando lo consulté me dijeron que seguramente no, porque para ser candidata a un trasplante teniendo síndrome hemolítico tienes que tener eculizumab, siendo factor H. Entonces, como a mí me provocaba sarcoidosis, no podría tener eculizumab. Entonces, claro, me veo muy encajonada, sin posibilidad de trasplante, sin eculizumab, es que me da la sensación que estoy un poco ya desahuciada en sentido... No sé, no tengo derecho ya... Entonces... De todas maneras, a ver, que en esto, eso, hay que matizarlo, hay que verlo. Ten en cuenta que estamos ahora hablando de eculizumab como si ya probablemente se están desarrollando nuevos bloqueantes del complemento, que a lo mejor de aquí a un par de años se pueden tener y no te están cerrando puertas, te abren otras puertas. Quiero decir que tú ahora dispones de eculizumab. Díselo a alguien hace 10 o 15 años que no tenía nada. Ya, sí. O sea, que no os cerréis las puertas, yo creo que no En es. algunos países no suelen pasar. Sí, no lo cubre. Ni el trasplante infantil, por ejemplo. Luego la otra duda es bueno, mi madre tiene las mismas mutaciones que yo y mi tía también. Ella tiene un lupus eritematoso. ¿Puede tener relación con estas mutaciones o no tendría por qué? Mira, hay un trabajo, es experimental, hecho en animales, no en humanos, y lo que ven es que unas ratas que les quitan el factor H y desarrollan un lupus más agresivo. Es decir, con eso que te quiero decir, que efectivamente muchas enfermedades autoinmunes, y el complemento está metido en todas ellas. Y si
tú ya tienes un lupus, que es una enfermedad autoinmune, y además sumas una mutación o un defecto en algo del complemento, puede que tu lupus sea más agresivo que el de otro que no la tenga. Y eso también es algo que se está aprendiendo en eso. De hecho, hay algunos casos de lupus muy agresivos que no responden al tratamiento habitual y que también han recibido eculizumab, además del tratamiento. O sea que, Con inmunosupresores. claro, pero estará recibiendo o Imurel, Imuré y Dolquine. eso es. Pero Dolquine es un antipalúdico, eso es. Es un toque que están dando. Es que ella alertó a sus médicos Lo dije después ya. de mi debut, alertó porque teníamos el estudio genético de Pero toda, está bien, ¿no? de Estás toda la bien, familia. ¿no? Sí, me dijo que no, que no tenía olvidara ninguna de esto, que no tenía ninguna No, no relación. tenía ninguna que la relación. parte genética me olvidara que no tiene ninguna relación con el lupus. No es que tenga relación con el lupus, o sea, ella no se le ha desencadenado el tener una mutación en un factor para que tenga lupus, sino que su lupus puede ser más o menos agresivo. Vale, gracias. Una pregunta. Para los trasplantes, o sea, con el SUA, el que tiene SUA, tal, necesariamente en el trasplante le pondrían el eculizumab. No, No tiene por qué, ¿verdad? no, hay... Eso se valoraría, ¿no? Exacto. Dependiendo de si hay o no mutaciones, por ejemplo, hay gente que llama lo que se llama trasplante de bajo riesgo y no lo harían con profilaxis de eculizumab. Es decir, le trasplantarían y verían según la evolución si lo necesita o no. Pero hay otras mutaciones que sí son de alto riesgo, con alto riesgo de recidiva, que ya en el día cero van con eculizumab. Claro, en el caso de Pepe, de mi hijo, como tuvo el brote con 18 meses, no ha vuelto a tener esta diálisis, en principio han dicho que no habría que ponerle, le trasplantaría, pero sin eculizumab. Eso es lógico. Sí, aunque yo, sinceramente, Por precaución. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas, ahora que no hay nadie de Alexion, que es el, Ahora que no lo escucha nadie. a lo mejor sí está en Inglaterra. No, yo trabajo con cosas de... una de las cosas que nosotros estamos haciendo en otro, por ejemplo, el lupus, que necesitan, que hacen un hemolítico urémico, o en otras enfermedades, hacemos solo tratamientos de 3 a 6 meses. De hecho, ahora vamos a mandar para publicar, hay 27 casos recogidos en toda España de hemolíticos urémicos en el seno de embarazos, fármacos, trasplantes, tal, y que con ciclos solo de 6 meses el paciente sale de diálisis, se cura y puedes retirar el fármaco. Entonces, por ejemplo, en el caso que ella planteaba, tú puedes hacer esta posibilidad y es, a lo mejor sé que no es de por vida, pero puedo tener un paraguas para que durante los primeros meses, que es lo más complicado un trasplante, utilizar eculizumab y luego retirar. O sea que sí se puede. Ahora se juega con todo eso. Un poco por reforzar un poco los comentarios de Enrique, el pasado mes de noviembre en Barcelona se hizo una conferencia de una fundación que se llama Cadigó, que parece ser que las guías, nosotros no lo sabíamos, pero parece ser que las guías que emite Cadigó, pues bueno, pues son palabras mayores y la comunidad internacional pues las tiene muy, muy presentes, ¿no? Fuimos invitados como asociación para estar presente en las reuniones y justamente pues en el tema pues de descontinuar eculizumab. A ver, yo creo que allí estaban la gente que más sabía de SUA, tanto doctores como investigadores, entre ellos españoles, una vez más, y había un consenso de que sí, efectivamente, se tiene que avanzar en conocer cómo descontinuar o en qué casos sí o en qué casos no, pero sobre todo lo importante, la conclusión en ese momento era de se puede proceder a descontinuar, pero lo importante es cómo, con controles y sobre todo pues ver cada caso individualizado. O sea, que no es que esté prohibido ni que sea atentar en este caso contra la EMA porque ha dicho que o ha publicado que el medicamento tiene que ser de por vida. O sea, se puede proceder y en este caso os digo que allí había gente de todo el mundo y todos eran conscientes de que se podía
pero que evidentemente cada paciente era un mundo, había que estudiarlo, pero sobre todo a la hora de descontinuarlo, en cualquier caso, habría que hacerlo bien, con un control y demás. Yo mi queja principal es esa, básicamente, no que me lo hayan retirado porque estaba muy justificado la retirada porque tuve un brote importante de sarcoidosis, pero a mí que ahora me hagan controles trimestrales me choca, no entiendo, yo no soy médico para nada ni tengo, pero si una persona que está con eculizumab se le hacen controles, cuando hacía eculizumab cada 15 días, una persona con un riesgo, con otra enfermedad añadida y que se hagan controles trimestrales, a mí me genera una inquietud, pero poco se puede hacer. Llega a un acuerdo con tu médico y dile que te lo haga cada mes. Madre mía. Mercedes, primero eres tú, Eso sí que te lo digo. Como, es que no sé si padre es normal, paciente. pero yo no conozco, bueno, como estoy en la asociación, no conozco casos de síndrome hemolítico que le hagan controles trimestrales. ¿De ir al hospital? Sí, de una analítica cada 3 meses, para ver cómo va sin tratamiento. Es que tú no tienes tratamiento. Claro. Mi hijo ha llevado semanal. Por eso que yo veo Claro, que pero es que, vuelvo a insistir, hay que distinguir. Una cosa es cuando si de un hemolítico urémico se está recibiendo un tratamiento, se hacen controles después de pasar las fases semanales, quincenales. Y cada 15 días te pones el tratamiento y a lo mejor puedes hacer un control o ese día o cada mes, pero eso es un tratamiento crónico. Tú ya no lo estás recibiendo y ahora no tienes datos de microangiopatía trombótica. Con lo cual ahora lo que te están haciendo es un seguimiento de tu insuficiencia renal, que cuando seguimos a pacientes con insuficiencia renal suelen ser controles cada 2 o 3 meses. Pero porque no tienes rasgos... Claro, yo es que no sé si eso... Como no tenemos... Claro, somos pocos, no tenemos con qué comparar. Tenemos tantas dudas. Claro, no es que sean que... No, se pueden interpretar como quejas que realmente no son quejas. Yo tengo... Para mí, que me controlen cada 3 meses... Te genera más... Claro, para mí no lo veo razonable, pero claro, yo no soy médico ni entiendo. O sea, yo un paciente que no tiene una microangiopatía trombótica, también es verdad que tu caso es muy especial, lo lógico en un seguimiento de consulta con 2 de creatinina suele ser 3 meses. Oye, ¿es aconsejable o recomendable que los descendientes de la persona del enfermo tenga estudios genéticos? Nosotros sí nos lo han hecho todos, Eso es difícil. Los descendientes de CIS... Sí, sí, lo has pagado tú, no te lo han hecho. Hombre, en principio, en todas cosas genéticas, bueno, recomendable es. El problema es, volvemos a lo de siempre, ¿no? Si el estudio genético lo que me va a suponer en el que yo se lo haga es simplemente información, pues perfecto. Normal. No, quiero decir que el problema de lo que hablábamos, de que la información puede llevar a una cierta angustia o una cierta cuestión de otro tipo. Teniendo en cuenta que hay veces que, imagínate que tú, no lo sé si vosotros tenéis la patología y tu hijo no la tuviera, la mutación, ¿te quedarías tranquilo? No. No, te quiero decir, no es que te quedes o no, acordaros que hay un 40% que no tienen mutaciones. Yo pienso que yo estaría intranquilo en cualquier circunstancia. Lo único que pasa es que, bueno, igual sería un dato a saber. O sea, yo, si me tocara a mí personalmente, lo que sí haría es, si tuviera hijos, es que ante cualquier evento especial, diarreas, tal, no sé qué, no sé cuánto, sí que tendría un estado de alerta superior a lo normal. O comentárselo al médico que... Sí, pero te quiero decir que si mi hijo tiene una diarrea... entenderme, no que un día haga tal, sino que es una diarrea que dura un poco más de tiempo, no pasa nada, porque eso se lo comuniques a tu médico diciendo, mira, yo tengo esto y esto puede ser un factor desencadenante, entonces a lo mejor es bueno que tenga una analítica para ver que no haya nada. Oye, el tema de las vacunaciones hay que hacerlo cada año, bueno, evidentemente tenemos que seguir las pautas que marca nuestro médico, las vacunas que se aconsejan para el tema del tratamiento, ¿no? Sí. Ahora ya sabéis que además la vacunación que se pone, que antes no estaba el meningococo B, pero ahora ya sí, entonces importantísimo. Y bueno, pues nada, en principio el eculizumab no es un inmunosupresor, que alguna gente lo tiene también esa idea. El eculizumab es
como si te quitaran el bazo. Que me entiendas, más o menos. Antiguamente se intentaba comparar como si fuera una esplenectomía, es decir, quitar el bazo, entonces eso tiene más riesgo de algunas infecciones de gérmenes encapsulados, ¿no? Pero por lo demás no es un inmunodepresor, es decir, que no es que tus defensas bajen por el eculizumab. A ti lo único que te hace es bloquear la parte final del complemento, ¿no? Lo que no sabemos ahora, como evidentemente es un tratamiento, es un medicamento relativamente nuevo, a medio o largo plazo, cómo puede afectar a un enfermo pues eso, el ponerse este tratamiento durante tanto tiempo, ¿no? Sí, eso lo tenemos que aprender. Eso no se sabe. Eso, pues eso, probablemente cuando pasen 15 o 20 años podamos... Ahora ya hay estudios hechos que se han publicado este año en 2 revistas muy importantes y ya son seguimientos de 3 años. De aquellos estudios que fueron los primeros que aparecieron, en el que eran 2 tipos de pacientes, pacientes que tenían resistencia al tratamiento crónico con plasmaféresis o pacientes que había fracasado el tratamiento, ¿no? Ya han pasado 3 años y se ha visto que se confirman los mismos resultados, es decir, casi el 80% salen de programas de diálisis, de aquellos que tuvieron el evento gordo, y sin prácticamente o muy pocos efectos secundarios. Ya por lo menos ya hay un tiempo un poco más largo, ¿no? Para ver. Nosotros estamos por ahí por los 3 años ahora, y vamos a hacer ahora. O sea que... Enrique, también se utiliza el eculizumab cuando te hacen un trasplante renal y haces bueno, que vas a perder el órgano pero no tienes ningún factor H y tienes SUA. Entonces se utilizaría también, por ejemplo, como el lupus, como una MAT, si ves que hay... Ahora se está ampliando el... Ahora ya era lo que os decía, que es un poco a ver, yo creo que a lo largo de este año intentaremos 2 publicaciones nuevas, sobre todo en ese sentido, en hablar de MAT más que multicurémico, y es esto que estamos hablando, que no solo puede ser provocado por el complemento, sino que también puede ser en otros contextos, ¿no? Lo que os decía, un embarazo, un fármaco, etcétera, un cáncer. Nosotros hace poco hemos tenido un paciente con un cáncer de próstata muy agresivo que hace una microangiopatía trombótica que le lleva a diálisis. Y al hombre, dirías, un hombre con un cáncer de próstata diseminado, vas a ponerle eculizumab. Sacamos al paciente, lo que hablábamos, un tiempo de tratamiento, solo 6 o 8 dosis, 4 semanales, 2 más quincenales. El paciente salió de diálisis, ahora está con su tratamiento de la próstata, pero no es algo sobreañadido más que podría jugar en diálisis y encima con el cáncer de próstata. O sea que está dándonos juego este fármaco para otras entidades de estas de microangiopatías, ¿no? que son muy interesantes, porque yo tengo una diapositiva que siempre utilizo y es el cielo este estrellado en el que hay una estrella muy gordota que es la que pasa cada cierto tiempo y tenemos que estar tirándonos mucho tiempo para verla. Eso sería el hemolítico-urémico, pero el resto de estrellas que son microangiopatías las podemos ver con más frecuencia, ¿no? Y como tú dices, en rechazo y en muchas enfermedades, ¿no? Quería hacer hincapié en que nosotros, por ejemplo, en la asociación, no sé si a lo mejor vosotros os ha llegado un caso, ponemos anticonceptivos orales, pero tenemos un caso de que ha sido por anillo vaginal. Sí. O sea, exacto. Lo conozco. O sea, que ya tenemos que seguir ampliando y... Sí, cada vez hay más factores que pueden desencadenar hemolíticos. Una pregunta que me decía es si se puede embarazar a alguien o no y demás. Se puede embarazar, hay casos ya descritos con hemolíticos urémicos. El eculizumab se puede utilizar durante el embarazo, no hay ningún riesgo para el feto y yo sé que es seguro y se puede usar. Pero todo en su conjunto es un riesgo que depende de cómo debute, porque es una Esto es... tiene usted todas estas papeletas para que le pueda pasar, Exacto. pero sepa que al menos tenemos una opción. Antes no. Antes el problema era que se podía morir la madre, morir el niño, y ahora al menos tienes la opción de que las 2 cosas salgan a término. Bueno, tenemos una paciente en la asociación que ha sucedido ella es de Reus, ¿no? Sí, ella es de Reus y bueno, pues ha tenido que nacer el bebé prematuramente y bueno, sí. 420 gramos. Y de momento están ahí luchando. La madre ha salido ha pasado el debut del SUA
vamos a ver ahora cómo procede el bebé. Bueno, Esto es todo, pero eso es un milagro, ¿eh? Casi, no sé qué. Sí, es un poco por justamente cogerme a ese nivel de que aunque tengamos un chaleco salvavidas, no hay que recordar, no hay que dejar de pensar de que todo en su conjunto es un riesgo elevado, ¿no? Y un poco quería también, efectivamente, Carmen tiene razón, en el tema legal y en el tema de registro, como asociación tenemos que avanzar. No sé cómo. Yo ahora, lo que estabas comentando de este código SUA que parece que estáis elaborando, como asociación nosotros estamos colaborando con la Agencia Española del Medicamento, tenemos reuniones con políticos, hemos tenido que hacer uso de un estudio que hizo una clínica jurídica de la Universidad de Alcalá de Henares para los pacientes de Galicia, porque en Galicia hasta hace prácticamente un año el eculizumab para gente que estaba aparcada en diálisis no se autorizaba para trasplante, porque decían que el IPT no estaba publicado, el informe de posicionamiento terapéutico. Y casi tuvimos que ir a juicio con este informe que nos hizo la clínica jurídica de Alcer y de la Universidad de Alcalá de Henares. Lo tuvimos que poner encima de la mesa justamente para presionar a los políticos y decir, a ver, es que no tiene sentido lo que estáis haciendo. Y eso era Galicia. Sin embargo, si había un debut, una persona con debut de SUA y que estaba en riesgo de muerte, sí que se lo administraban, no dejaban salir a la gente de diálisis, ¿no? Entonces, nos vemos en dos situaciones, dos realidades muy diversas como asociación. Una es que a nivel clínico se ha avanzado mucho y a nivel político no se avanza tanto. Y la asociación, estamos ahí al medio, que no tenemos un instrumento o no lo conocemos, no sé cómo lo tendremos que hacer, Carmen. Sí, yo lo tengo claro. Tendremos que hacer algo para esto, para unirlo. Pues no sé, en este caso, pues esta semana, y gracias al incidente que tuve con la bicicleta, pues tuve que cancelar la reunión con Santiago Rodríguez de Córdoba, pero era un poco encaminado a esto, aunque tengo pendiente... Estamos además en el mejor momento, que hay elecciones, lo digo en serio. Sí, bueno, dentro de poco seguramente, y me lo estaba... Por lo menos en nuestra enfermedad hagamos una unificación de criterios médicos, de tratamiento, de supervisión, de manejo de datos, para que toda esa información para el sanitario es la administración. Claro. Entonces, claro, entonces pongamos esa información para que puedan trabajar mejor. Claro, la pregunta es, hoy, la jornada de hoy, que para mí es más del 50% de la labor que tiene que hacer una asociación, que es informar a los pacientes y que los pacientes se formen en una enfermedad rara y crónica, nos falta ese porcentaje. Y entonces la pregunta era, realmente, vosotros los doctores, ¿qué tenemos que hacer como pacientes? ¿Cómo podemos ayudaros? Porque presiones y problemas económicos en farmacia de hospital, está claro que existen. Yo creo que lo que... Bueno, no sé personalmente, pero yo creo que lo que estáis haciendo está perfecto. Lo único es que hay que presionar, probablemente... O sea, yo creo que lo interesante en esto es, primero, cuanta más información haya sobre algo de este tipo, no solo quiere decir que los nefrólogos o los pediatras, sino que un hematólogo lo sepa, que un internista, que un intensivista, que el que está en la urgencia y vea el primer caso, diga, esto es este proceso. Eso es fundamental, es decir, y eso es formativo, y eso es lo que os decía que sí que se está intentando hacer ahora desde los foros médicos, ¿no? Dar mucha más información a la gente. Y por otro lado, pues luego todas las tramas de la burocracia que llamo yo, pues eso ya es cuestión, probablemente mi hospital ya sabéis que es pionero en que se queden allí los del virus C y al final se trataron el virus C. Es decir, no es que os oferte mi hospital para que estéis allí, pero
yo creo que los pacientes cuando se juntan todos y hacen una buena presión, eso no lo para nadie. Yo te lo digo porque he estado en las mareas blancas y entonces he salido por ahí por todos lados. No, quería resaltar un poco, a base de lo que está diciendo, un poco de las pautas estas a seguir de conocimiento, evidentemente, dentro del profesional médico, porque en nuestro caso, por ejemplo, que fue muy extremo, de haber existido esas pautas, posiblemente a lo mejor no hubiésemos llegado a una situación tan crítica como de estar 15 días en la UCI en coma profundo y, bueno, una intervención de intestino para ver qué pasaba por ahí, ver si puede ser algo de eso. Es decir, si esto hubiese sido así, evidentemente este tipo de episodio de coma y luego la recuperación y demás se había evitado si hubiese diagnosticado a tiempo y si hubiese puesto el medicamento. Es de Madrid, ¿no? Porque el medicamento evidentemente fue milagroso. Creo que sois de Madrid, ¿no? Somos de Ciudad Real, pero antes no me dice el doctor Fernando de Álvaro. Creo que conozco también, sí. No sé si conocerá el caso. Es que yo creo que conozco todos los casos. ¿Ya? Sí. Y bueno, decías un poco. Sí, no, eso es fundamental. Ese caso siempre es muy llamativo porque, pues eso, yo tengo una diapositiva que siempre pongo, que es, uno puede ver solo los árboles del bosque, ¿no? Y entonces estar ahí, qué bonito, tal, pero está pasando por delante de uno el proceso de la microangiopatía trombótica, pero tiene que verlo. Porque son complicados, ¿eh? O sea que uno sale de una cirugía y dice, esto de las plaquetas, esto es porque ha sangrado, o la anemia es porque es no sé cuánto. Siempre hay como una justificación. Sí, pero a la cirugía se llegó porque no se sabía qué estaba pasando. Sí. Bueno, te quiero decir que eso es un caso, y es el que tengo por ahí también de una trasplantada cardíaca y era exactamente igual. O sea. También tenemos a veces preguntas en la asociación y esto me parece así. Bueno, tenéis preguntas para vosotros. Que se hace un estudio genético, no sale mutación ni poliformismo reconocido, pero ahora los nefrólogos están ahí, pues ahí tiene que pasar algo. A lo mejor al año lo repiten y es cuando aparece. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, eso... Bueno, es como el rastro que deja un caracol. Bueno, y de todas maneras, si lo hablas con Santiago te va a decir que cuando según va teniendo más muestras de los pacientes, va teniendo mutaciones que ahora está determinando que hace 4 años no lo sabías. Eso nos ha pasado a nosotros con un paciente que no tenía ningún tipo de mutación, han vuelto a hacer ellos el estudio genético y 4 años después han encontrado que hay una haplotipo, una mutación de riesgo en una zona determinada que antes no lo habían visto. Que lo genético, yo por mi desconocimiento, debe ser muy complicado. Entonces, claro, esto es como si pones a hacer estudios genéticos a toda la población general. Debe haber... Las preguntas que se hacen los pacientes es si es porque a lo mejor se ha cogido una muestra habiéndole hecho plasmaféresis o no sé. Puede ser, pero yo te digo que en el caso que yo conozco así personalmente fue que volvieron a reanalizarlo y encontraron esa mutación. Y es verdad que se quedan con muestras siempre, porque a medida que van investigando, algún paciente mío también tenía una mutación y ahora me han informado que tiene otra cosa que tampoco sabemos qué significación clínica tiene. O sea, que a veces viene sin valoración clínica y que se sabrá en el futuro. O sea, que estamos realmente, yo creo que estamos aprendiendo. O sea, que cosas que no sabemos ahora, pues dentro de 5 años a lo mejor decimos, pero hombre. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que hemos explotado bastante, ¿eh? No, gracias a vosotros. Muchísimas gracias.